Hoy hablaré sobre dos figuras muy significativas en la Biblia que desempeñaron un papel importante en la historia religiosa de Judea en el siglo II después de Cristo. Estas dos personas son Anás y Caifás. En ese momento, la región de Judea estaba bajo ocupación romana y el templo en Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás surgieron como líderes en el mundo judaico. Sus nombres se mencionan en relatos bíblicos y tuvieron una gran influencia en la trama de la crucifixión de Jesús, un evento muy importante en la historia cristiana. En este video, hablaremos sobre la vida de Anás y Caifás, y al final veremos cómo estos dos hombres murieron. Pero antes de adentrarnos en esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora, vamos a empezar. La ocupación romana introdujo un sistema de gobierno que dejaba poca margen de maniobra para los líderes locales, lo que llevó a una relación conflictiva entre los líderes religiosos judíos, encargados de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, quienes afirmaban intentar mantener el control político y preservar la paz. En el Templo de Jerusalén, considerado el corazón espiritual y religioso de la vida judía, miles de peregrinos acudían cada año para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes, otorgando un poderoso simbolismo y un alto valor político a quienes controlaban el templo. En este contexto de ocupación romana y alta tensión religiosa, Anás y Caifás emergieron como líderes religiosos influyentes, ambos pertenecientes a la poderosa secta de los saduceos y sin creencia en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es crucial recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y, en su mayoría, conflictiva. La ocupación romana generaba un temor constante a la revuelta y la pérdida de privilegios, proporcionando un telón de fondo para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en su participación en la prisión y juicio de Jesús. Ahora, con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando este acontecimiento. ¿Quiénes eran Anás y Caifás? Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, sino que lo hizo en varias ocasiones, destacando su importancia en el liderazgo religioso judío de la época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando así la continuidad en el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el Templo de Jerusalén. Él era responsable de supervisar rituales, la administración de sacrificios y la aplicación de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convertía en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controlaba el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús los expulsó del templo acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, negocio de vendedores de animales y prestamistas en el templo, que era el negocio más lucrativo de la ciudad. El Talmud judío afirma que la casa de Anás era rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio cuya presencia manchaba el santuario. Después de la declaración de Caifás, todos en el concilio acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y la liderazgo religiosa judía, representada en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente a medida que sus enseñanzas y prácticas desafiaban las establecidas por las autoridades religiosas de su tiempo. Fue entonces cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado, primero por Anás y luego por Caifás. Con la toma de Jerusalén, el templo fue destruido, tal como Jesús lo había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990, durante la construcción de una carretera, en una antigua cueva escondida en las faldas de Jerusalén. Por otro lado,
Anás murió en la locura, golpeando su cabeza contra las paredes al descubrir que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el 65 después de Cristo. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, tal como Jesús lo había profetizado. Durante este evento, todos los libros saduceos fueron quemados. Llegamos al final de este video. Espero que esta información haya sido una gran bendición en tu vida. Ahora te pregunto, ¿qué piensas sobre Anás y Caifás y su terrible muerte? Deja tus comentarios con tu opinión. Espero verte en el próximo video. Que Dios esté contigo. El interrogatorio de Anás y Caifás tenía la intención de presentar pruebas contra Jesús para respaldar las acusaciones de blasfemia y sedición, pero Jesús mantuvo en gran medida su postura en silencio. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús para ser juzgado por el gobernador romano Poncio Pilato y, finalmente, condenado. Anás y Caifás tuvieron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y enviarlo a la crucifixión en el monte Gólgota. Su influencia política y religiosa fue crucial para la ejecución de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Caifás se negó a aceptar las pruebas de su resurrección. Prisionero, buscó matar a Pedro y Juan y también estuvo involucrado en la muerte de Esteban. Desempeñó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, en el año 36 después de Cristo, Caifás fue depuesto por Belio, el gobernador romano de Siria, y Pilato también fue removido de su cargo. Finalmente, Caifás murió miserablemente asesinado y arrastrado durante la captura de Jerusalén por los romanos en el siglo XIX. Con la toma de Jerusalén, el templo fue destruido, tal como Jesús lo había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990, durante la construcción de una carretera, en una antigua cueva escondida en las faldas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió en la locura, golpeando su cabeza contra las paredes al descubrir que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el 65 después de Cristo. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, tal como Jesús lo había profetizado. Durante este evento, todos los libros saduceos fueron quemados. Según el relato del historiador Flavio Josefo, la cifra escalofriante de 1.100.000 personas pereciendo durante el asedio, en su mayoría judíos, resuena como un eco trágico a través de las páginas de la historia. En esta desgarradora narrativa, los teólogos judíos interpretaron la destrucción del templo y de Jerusalén como una divina sentencia, atribuida al fundamento del odio y la arrogancia que, según creían, se habían infiltrado en la sociedad judía en ese tumultuoso momento. Las palabras penetrantes de Flavio Josefo revelan la magnitud de la tragedia. Este fue el fin de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia y fama entre toda la humanidad. En medio de esta grandiosidad, se erige la caída inminente, causada por la desenfrenada locura de los sediciosos. La majestuosidad de Jerusalén, tan elogiada y reconocida en todo el mundo, se vio eclipsada por el colapso desgarrador, dando lugar a un epílogo doloroso para una ciudad que alguna vez fue cuna de esplendor y renombre. En un momento crucial, el emperador Tito, entonces general, rechazó con firmeza aceptar la corona de victoria que le ofrecía el Senado de Roma. Su negativa resonó con una sabiduría impactante cuando expresó: "No hay mérito en vencer a un pueblo abandonado por su propio Dios". Estas palabras, como el eco de una verdad incuestionable, nos invitan a reflexionar sobre el contexto y las consecuencias de la victoria, recordándonos que la grandeza auténtica no radica en el triunfo sobre aquellos desamparados por sus propias deidades. Ahora, me encantaría conocer tu perspectiva sobre este pronunciamiento memorable. ¿Qué impresión te deja esta postura de Tito? No dudes en compartir tu opinión,
ya que valoro profundamente tu punto de vista. Y en este recuerdo impactante de la historia, vale la pena destacar la inmensa humanidad de Cristo, quien, mientras soportaba el tormento en la cruz, pronunció palabras de perdón hacia aquellos que lo estaban ejecutando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, resonando como un testimonio eterno de compasión en medio del sufrimiento más profundo. Esta dualidad entre la sabiduría de un líder y la compasión divina ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza de la victoria y la misericordia en los momentos más críticos de la historia. ¿Qué emociones o reflexiones te inspiran estos contrastes notables? Estoy ansioso por conocer tu respuesta. En el ocaso de su vida terrenal, Jesús pronunció palabras impregnadas de amor y compasión mientras colgaba en la cruz, moribundo pero aún irradiando una esencia divina. Su súplica, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, resuena como un eco eterno de misericordia, una expresión sublime de perdón en medio de la agonía más profunda. Este conmovedor pasaje, extraído de Lucas 23, versículo 34, nos transporta a un momento trascendental, donde las palabras de un ser moribundo revelan una comprensión divina sobre la condición humana. En medio de la brutalidad del acto, Jesús emana una compasión que trasciende el entendimiento humano, un perdón generoso que abraza incluso a aquellos que lo están crucificando. Y así, en el cumplimiento asombroso de las profecías de Jesús, un líder religioso de alta jerarquía sacrifica su vida, un templo sagrado se desmorona en ruinas, y la trama de la historia divina se desenvuelve de manera inigualable. En cuanto a la muerte de Anás, la historia nos ofrece apenas destellos de información, dejándonos con un velo de misterio sobre el destino de este enigmático personaje. Y así, en el cumplimiento asombroso de las profecías de Jesús, un líder religioso de alta jerarquía sacrifica su vida, un templo sagrado se desmorona en ruinas, y la trama de la historia divina se desenvuelve de manera inigualable. En cuanto a la muerte de Anás, la historia nos ofrece apenas destellos de información, dejándonos con un velo de misterio sobre el destino de este enigmático personaje. Este pasaje, impregnado de dramatismo y significado profundo, nos invita a reflexionar sobre la inmensidad del sacrificio y la redención que se despliega en el tapiz de la historia bíblica. ¿Qué emociones o reflexiones despiertan en ti estas palabras finales? Tu perspectiva es valiosa, y estoy ansioso por sumergirme en tus pensamientos. En los anales de la tradición y las costumbres de la primitiva comunidad cristiana, se entreteje una narrativa intrigante en torno a la figura enigmática de Anás. Cuentan las crónicas que, al enfrentarse al peso abrumador de la revelación de haber participado en el complot para acabar con la vida del Mesías, Anás, sumo sacerdote de antaño, se vio sumido en la locura. Se relata que sus lamentos resonaban en las paredes mientras, en un arrebato de desesperación, golpeaba su propia cabeza contra éstas, buscando liberarse de la angustia y el tormento que lo consumían. Este episodio, cargado de dramatismo y simbolismo, sugiere un giro inesperado en la historia de Anás, quien, en otro tiempo, ocupó una posición eminente en la jerarquía religiosa. La ironía de su destino se revela de manera dolorosa, contrastando con la grandeza pasada y exponiendo las profundidades a las que puede descender el alma humana cuando se enfrenta a la carga insoportable de la verdad. Y así, en este momento culminante de la narrativa, nos sumergimos en la complejidad de los destinos humanos y en la inexorable conexión entre las decisiones tomadas y sus consecuencias. Este relato, tejido con los hilos de la tradición, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana y la inevitabilidad del destino, incluso para aquellos que alguna vez ostentaron un poder supremo. Concluimos así nuestro viaje a través de estos intrigantes pasajes de la historia bíblica. Si este relato te ha cautivado o resonado contigo, te invitamos a manifestar tu apoyo con un like, a suscribirte para más contenido fascinante y a compartir este video, extendiendo así el alcance de estas reveladoras narrativas. Tu participación es fundamental para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y espiritual.